a encontrar, vamos a escuchar la palabra de Dios y ella iluminará la semana que empezamos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Acabamos de escuchar este evangelio que ya es muy típico del cuarto domingo de Pascua. Son evangelios tomados del capítulo 10, del autor del cuarto de los evangelios, de Juan, porque a partir de este domingo ya las apariciones del resucitado no las tenemos más. La semana pasada vimos la última aparición del resucitado con ese hermosísimo evangelio, esa escena de Pedro, esos 3 momentos que vivió Pedro, del fracaso a la pesca milagrosa y a la sanación interior. Hoy ya empezamos un camino hasta el final del tiempo pascual, donde podemos ver las consecuencias del Cristo vivo. Cristo ya, la Iglesia desde la liturgia lo proclama resucitado con su carne, con su cuerpo en medio de nosotros, y ahora hay que ver qué vínculos vamos teniendo con el resucitado, cuáles son los vínculos que vamos generando día a día con este resucitado que está, que vive entre nosotros, que está entre nosotros. Bueno, hoy aparece un vínculo en la última parte, en el ciclo C que estamos leyendo lecturas, el tercero de los ciclos que estamos leyendo este año 2016, aparece esta parte final del capítulo 10 del Buen Pastor, especialmente el capítulo dedicado a Jesús Buen Pastor, donde se habla de la voz. Decíamos, en otros momentos se habla de la puerta, de Jesús como puerta, de Jesús como buen pastor, y en este caso de aquel pastor que habla y que su voz es reconocida por su rebaño, por sus ovejas. Las ovejas escuchan mi voz, me reconocen y yo les doy vida eterna. Es decir, este es un pastor que tiene una comunicación con sus ovejas escuchan su voz, y en el escucharse, en el escuchar la voz, se va generando la vida. Yo les doy vida eterna y vida en abundancia, y las mantengo en la vida, porque el pastor sabe por dónde llevarlas, porque el pastor sabe por dónde conducirlas, porque el pastor quizás con la voz que tiene va reconociendo, y ellas van reconociendo también por dónde tienen que ir, ¿no? Es interesante esta vinculación tan humana, profundamente humana, como es la voz y como es escuchar, porque no solamente oír, sino escuchar. Escuchan mi voz, significa adhieren de corazón a la voz del pastor. Y me parece que este es un camino muy interesante para esta cuarta semana de Pascua, donde queremos, en el tiempo que estamos viviendo, en el presente que nos toca recorrer, escuchar la voz de nuestro pastor, hoy a través de la Iglesia, hoy a través del Papa Francisco, muy escuchado en todo el mundo, pero no solamente, como insisto, no debe ser solamente muy oído, ¿no?, con el oído, sino muy escuchado con el corazón. Tenemos que apuntar a eso, más nosotros, ¿no?, que somos pastoreados por Francisco, y además por la voz de la Iglesia en distintas formas y maneras, que la voz de la Iglesia es también nuestra voz. La voz de la Iglesia no es solamente la voz del Papa y la voz de los obispos, es la voz de la Iglesia, la voz de los pastores que tienen que conducir al rebaño, y la voz de la Iglesia que como cuerpo inserta en una sociedad debe también hacer oír su voz para que este cuerpo y esta sociedad escuche esta voz, ¿no? Yo pensaba cómo esto ilumina, por ejemplo, en primer lugar, esta necesidad de profundo diálogo que seguimos insistiendo en nuestra Patagonia, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Vivimos tiempos en los cuales necesitamos escucharnos más. Por un lado, escuchar el reclamo de la gente. Yo a veces eso me cuesta mucho. Ustedes saben que a veces yo paso por los reclamos o llamo a las personas que reclaman o me acerco, porque no puedo más que hacer eso. Mi tarea no es una tarea política ni mediadora, lo he explicado un montón de veces. Yo trato de facilitar el diálogo. Trato como obispo, y lo hacemos creo todos los obispos, creo que el Papa también hace esto, es decir, buscar las formas
para que se encuentren la gente y dialoguen. Pero a veces uno se encuentra que en el reclamo de la gente no nos escuchan, nadie nos llama, nadie viene por nosotros. Y usted se acerca, el que se acerca, bueno, uno se acerca ahora, claro, cuando llama por otra parte a decir qué pasa, también del otro lado dice sí, pero cuando vamos tampoco nos escuchan, porque estamos tratando de hacer una propuesta. Qué difícil es todo esto de escucharse, de entenderse, pero sin embargo tenemos que buscar los modos y las formas para escucharnos. Dice Jesús, el que me escucha tiene vida y vida eterna. Por eso nosotros volvemos e intentamos poner en el medio de estas realidades cotidianas esta voz del pastor, porque ese es nuestro mensaje. Nosotros cuando vamos como iglesia a acercarnos a estas realidades, no estamos dejando a Jesús afuera y venimos cada uno de nosotros como personas a solucionar las cosas. Sabemos bien que nuestro mensaje sin Jesús, o mi vida sin Jesús, no tiene sentido. Es decir, que va Miguel Ángel a que, además, como yo les digo a todos, yo a los 20 años entré al seminario, jamás estuve en un gremio, jamás estuve en un partido político. Lo que hice toda mi vida hasta ahora, que con mis 57 años, es ser pastor de la iglesia, es decir, sacerdote entregado a esta tarea evangelizadora y llevar a quién, a Jesús, que es la pasión que uno tiene de llevar a Jesús. Pero a Jesús no lo llevo solamente a su voz, cuando celebramos la misa, cuando damos catequesis, cuando hacemos las misiones de verano con los jóvenes, cuando recorro en la camioneta la diócesis inmensa que Dios me ha generado a través de la iglesia, me ha dado, para pastorear. A Jesús también lo llevo a estas situaciones de conflictos, de reclamos, de cuando uno habla con un diputado que está tratando de hacer las gestiones para que el diálogo se dé, como estaba pasando en algunos lugares en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, alentarlo, animarlo a que siga, cuando uno habla con los sindicalistas, alentarlo, animarlo que no bajen los brazos si están en camino de diálogo, o buscar que se hable de él, pero siempre llevando a Jesús pastor, para que el Jesús pastor que dice escuchen mi voz, la iglesia, en la persona del obispo, pero cada uno de nosotros también, donde estemos, podamos llevar esta voz. Es decir, la tarea de la iglesia como cuerpo, creo yo, tiene que ser animar a que este diálogo se instale más y más en medio de la sociedad. Este es un servicio que tenemos que prestar. Esto es lo que llamamos también la amistad social, esta capacidad de poder generar más vínculos entre nosotros y que el escucharnos dé los frutos, y no despreciarnos, porque a veces cuando pasan estas cosas, lo primero es, bueno, pero esto despreciamos a aquel, despreciamos al político, despreciamos al sindicalista, despreciamos, y eso no ayuda, no es un buen camino. No digo que no tengamos que ser críticos, porque a veces hay cosas que hay que cambiar. De la crítica al desprecio es difícil. Cuando una persona se siente despreciada en lo que está haciendo, es difícil que actúe, ¿no? Es cómo encontrar los modos, ¿no?, para que este diálogo se dé. Miren, además, con toda esta realidad que yo les cuento, qué importantes son los pastores, las consagradas y los consagrados. Es decir, esta es la Jornada Mundial de las Vocaciones. Y uno dice, bueno, recemos por las vocaciones para que seamos sacerdotes. Sí, para que sean más consagradas, sí, pero para que haya más personas que tengan esta pasión tan honda por Jesucristo, que le entreguen la vida a Jesucristo y que quieran ser en medio de la iglesia y en medio del mundo voces de Jesús, imágenes de Jesús buen pastor. Nos hace falta y muchos. Recuerdo decir que en la diócesis de Río Gallegos, lo insisto todos los años, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el caso de sacerdotes no tenemos ningún seminarista que esté cursando nada en este momento en el seminario, que ingrese tampoco, que quiera ingresar tampoco, ni se vislumbra eso. Son realidades. Sí, tenemos algunos jóvenes que se van preguntando, que van viendo, pero piensen que la formación de sacerdotes son 9 años. Tenemos más de 9, 10 u 11 o 12 años por delante sin un caminar sacerdotal, porque no hay nada que ingrese al seminario. Son temas que nos tienen que ocupar a todos, porque después las realidades son difíciles, son complicadas y se necesitan aquellos que se consagran totalmente a la entrega de Jesús. Que hoy escuchemos la voz del Señor juntos, y que sepamos también escuchar a los demás y establecer este diálogo, este servicio al diálogo tan necesario para estos tiempos.